Por favor, repitan conmigo. Yo tengo el espíritu de fe. Hay poder en creer con el corazón y declarar con la boca. Repiten conmigo. Yo soy un ser espiritual eterno. Fui creado con propósito. Fui hecho para gloria de Dios. Y voy a entrar en las obras que Él preparó de antemano para que yo anduviese en ellas. Voy a seguir su dirección. Voy a caminar en otra dimensión al conectarme con Dios y su propósito. Voy a alabarlo, voy a adorarlo en la tierra y voy a dar en el blanco del propósito de Dios. Amén. Hoy día estamos en la quinta parte de nuestra serie hablando acerca del Sermón del Monte. Y en la parte anterior estábamos hablando acerca de relaciones, ¿se acuerdan? Reverenciar a Dios y que nuestras relaciones interpersonales sean gobernadas por el respeto y el amor. Y hoy día vamos a entrar al capítulo 6 de Mateo y vamos a entrar a hablar de algo que es de suma importancia para todos nosotros como discípulos o seguidores de Jesucristo. Pero quiero empezar primero con una historia. Un padre llevó a su pequeño hijo a un circo. Miren, el número de los payasos estaba buenísimo. Pero cuando los payasos estaban circulando por ahí, el último de los payasos era un payasito, era bajito, pero tenía un sombrero muy vistoso y era bastante alto. Entonces, en uno de los números de la función, a este payasito le tocó hacer reverencia a una dama que acababa de actuar para que el público aplaudiese, y ese gran sombrero se le cayó al suelo. Y un elefante que estaba cerca se sentó encima de él. Entonces, payasito se acercó y comenzó a hacerle señas. Ya, muévete, muévete, muévete. Pero la bestia no se movía. Entonces comenzó a hacer señales con las manos. Ya, muévete. Y el elefante ni se inmutó. En desesperación, caminó y se puso detrás del elefante y ¡pah!, le metió una patada y de repente se comenzó a agarrar su pie dando círculos de dolor. ¡Ay! Y completamente frustrado y enfurecido, vino otra vez, arremetió contra el elefante, puso sus manos tratando de moverlo. Y el elefantito no se movía. Completamente derrotado y frustrado, don Payasito se fue y sentó al lado del escenario y sacó de su bolsillo una bolsita con maní y comenzó a comer. El elefante vio, inmediatamente se levantó y se acercó pidiéndole maní. Esto nos enseña una tremenda lección. Cuando nosotros queremos, como luz y sal, influenciar a la gente del mundo para que le dé su vida a Cristo, tenemos que utilizar la carnada correcta, si es que vamos a ser pescadores de hombres. Tenemos que colocar delante de Dios algo que los motive, y Jesús dijo que son nuestras buenas obras, el amor que tenemos dentro, lo que va a motivar a la gente para que pueda acercarse a Cristo. Si nosotros queremos motivar a los cristianos a que entren en el proceso de discipulado, tenemos que colocar delante de sus ojos algo atractivo. Miren, ese elefante se encontraba en el lugar incorrecto, pero hubo algo que fue suficientemente poderoso para mover semejante masa de carne. Y hay mucha gente que no conoce a Cristo, que están en el lugar incorrecto, están en el reino de Satanás, y necesitamos colocar delante de ellos algo que los motive lo suficiente como para poder rendirse a ese amor. Por favor, repiten conmigo, las motivaciones son algo poderoso. Un joven que pesaba 150 kilos, parecía un ropero andante, estaba frustrado, se acercó a su pastor, le dijo: pastor, estoy deprimido. Ninguna chica quiere salir conmigo. He probado todo lo que estaba a mi alcance para bajar de peso y no he podido hacerlo. Entonces el pastor le dijo: pienso que puedo ayudarte. Le pidió su dirección y le dijo: mañana a las 8 de la mañana, estés bien cambiado, estate listo. Listo para salir. Ok, pastor, ahí estaré. A las 8 de la mañana, ¡ting-tong!, suena el timbre. Él abre la puerta. ¡Oh, sorpresa!
una hermosísima chica, una jovencita que estaba vestida con ropa deportiva, bien ceñida, bien apretada. Le dice, si me puedes alcanzar, me puedes tener. Y salió corriendo. Esa fue más que suficiente motivación para romper la inercia y mover semejante masa de carne. Así que salió detrás de ella, corriendo detrás de la chica, resoplando, y su corazón pum, 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 pum. No la hizo, se esfumó, la perdió en el horizonte. Al día siguiente, ¡tintón!, suena el timbre. Otra vez la chica ahí, y salió corriendo. Si me puedes alcanzar, me puedes tener. Y esta rutina siguió por 150, por 5 meses, sí, 150 días, por 5 meses. Pero durante este tiempo, él perdió 58 kilos de peso. Y ese último día, casi la tiene. Casi la alcanza. Así que al día siguiente él se levantó con una tremenda expectativa, saltó de la cama diciendo, este es el día que el Señor ha hecho, día de alegría, de gozo, de victoria. Gracias, Señor. Yo pongo mi confianza en ti, no voy a ser avergonzado. A las 8 de la mañana, ¡tintón!, abre la puerta. ¡Oh, sorpresa! Una chica de 150 kilogramos está allí y le dice, el pastor me dio tu dirección y me dijo que te dijese, si te puedo alcanzar, te puedo tener. Este pastor sí que estaba ayudando a su comunidad, ¿no? Estaba ayudando a que la iglesia creciese. ¡Wow! Por favor, repitan conmigo, las motivaciones son algo poderoso. Pero saben que las malas motivaciones, las motivaciones incorrectas, son algo completamente inaceptable para nosotros como discípulos de Cristo. La Escritura nos dice en Mateo 6, en el versículo 1, a partir de la traducción Nueva Biblia al Día, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y cuando Jesús habla acerca de las obras de justicia, Él se refiere a la justicia práctica, que es algo consecuente en aquellos que ya hemos sido justificados por la fe. ¿Se acuerdan que existen 2 justicias? ¿Cuál es la primera? La justicia impartida, que se recibe por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados por gracia mediante la fe. Y la otra justicia es la justicia práctica, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer. Primero es el ser, luego viene el hacer. La Escritura dice en Apocalipsis 22, el que es justo, practique aún la justicia. Entonces, cuando hablamos acerca de hacer actos de bondad o practicar la justicia, tenemos que hacerlo con la motivación correcta, porque muchas personas no han entendido esto. Esta sección del Sermón del Monte tiene que ver todo con las motivaciones. Entonces debemos hacer lo correcto por los motivos correctos. Y lo que Jesús está tratando acá con nosotros es de que no hagamos las cosas para ser vistos por los hombres, para llamar la atención de los hombres. ¡Hey, miren lo que estoy haciendo! ¡Miren todo lo que he dado! ¡Miren cuánto oro! ¡Miren cuánto ayuno! No. Lo que queremos buscar no es la gloria de los hombres, no ser vistos, alabados, glorificados por los hombres. Lo que queremos es agradar a Dios y servir a los demás. Entonces, en esa sección del Sermón del Monte, Jesús tiene que ver con algo que es muy importante, y hemos dicho que las motivaciones son muy importantes, y nosotros tenemos que proponernos darle gloria a Dios. Recordemos lo que Mateo 5:16 nos habla: así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ahora, aquí está hablando acerca de nuestra influencia. ¿Se acuerdan? Somos sal, somos luz. ¿Cómo influenciamos? A través de nuestras buenas obras. Correcto. Pero aunque no las hacemos para ser vistos por los hombres o alabados o aplaudidos por los hombres, sin embargo, las buenas obras tienen que ser visibles delante de la gente. No las hacemos para que nosotros seamos vistos, pero tienen que ser visibles. ¿Por qué? Cuando ellos vean esos actos de bondad que nosotros tomamos la iniciativa de hacer cuando ellos menos se lo imaginan, este tipo de cosas redunda en que Dios reciba toda la gloria. En este mundo donde hay mucha maldad, mucha ventaja, donde unos quieren sacar ventaja de los demás, hay pocos que están haciendo estas acciones de bondad que cambian todo.
Son cosas inesperadas para la mayoría. Entonces Jesús nos está enseñando acá de que la gente va a glorificar a Dios cuando nosotros hacemos este tipo de cosas. Van a glorificar a Dios aunque nosotros no buscamos ser vistos. Dice en el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su misericordia? Él ha tenido misericordia de nosotros, Él es el Dios de toda misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su verdad, que trae a nosotros libertad? Nosotros no somos la fuente de misericordia. Nosotros no estábamos bajo la misericordia, alcanzamos misericordia. Nosotros no somos la fuente de verdad. Hemos recibido esa verdad cuando estábamos ciegos y engañados. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, las naciones son engañadas por Satanás. Entonces, gloria a Dios que nos sacó de donde estábamos. La gloria es para Él, no para nosotros. Muy bien. Entonces, hemos estado hablando acerca de respeto y amor en nuestras relaciones para con los demás, pero al mismo tiempo lo primero es reverenciar a Dios, y si reverenciamos a Dios nunca vamos a tratar de robarle la gloria a Él. Todo lo contrario, vamos a hacer las cosas con el motivo correcto, con la motivación limpia, de tal manera que Él sea solamente el único glorificado. Ahora, cuando llegamos a este lugar en Mateo capítulo 6, todo lo que hemos estado viendo en las primeras partes de esta serie, todo concurre, todo se junta. Es decir, carácter, luego la influencia piadosa por ser sal y luz, y luego lo que tiene que ver con la reverencia a Dios, y luego nuestro respeto y amor para con las personas, eso es en nuestras relaciones. Todo esto concurre y se junta y fluye a través de lo que Jesús llamó justicia práctica, es decir, nuestras obras de justicia. Todo esto se junta, todo eso concurre, y esto trae como resultado el caminar de un verdadero discípulo de Cristo. Ahora, anteriormente hemos visto en Mateo 5:46, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y aquí está diciendo que hay una recompensa para aquellas obras que han sido hechas motivadas por el amor. La Biblia dice que todas sus cosas sean hechas en amor. La fe obra por el amor. El amor es el motor, el amor es la motivación detrás de esa justicia práctica. ¿Por qué? Porque Dios es amor y Él ama a la gente, y nosotros debemos imitarlo a Él y amar a la gente también. Entonces, cuando hablamos acerca de recompensas, tenemos que entender y tener todas las cosas claras, porque si nosotros no hacemos esto, miren, cuando nosotros hacemos lo correcto frente a nuestros enemigos, o sea, amamos a nuestros enemigos, los bendecimos, oramos por ellos, les hacemos el bien, todo eso, siempre lo hacemos para gloria de Dios, y esto va a ser recompensado si es que lo hacemos con la motivación correcta. Si no, no vamos a recibir recompensa de parte de Dios. En el Talmud hay una frase, dice: todo el valor de una buena obra radica en el amor que la inspira. O sea, todas nuestras cosas tienen que ser hechas o motivadas por el amor. Ahora, cuando entramos a Mateo capítulo 6, Jesús menciona 3 cosas. Por favor, repitan conmigo: limosna, oración, ayuno. Vamos a ver que de aquí podemos derivar lo que se conocen como las 3 Ds del discípulo de Cristo. Cuando hablamos de la limosna o el dar a los necesitados, es nuestra donación. Cuando hablamos acerca de nuestra oración a Dios, es nuestra devoción. Y cuando hablamos acerca del ayuno, estamos hablando acerca de nuestra disciplina. Y todo esto tiene que ser hecho con la motivación correcta. Entonces, el discípulo de Cristo es alguien que da a otros, esa es la primera D. Se dirige a Dios en oración, es la segunda D. Y la tercera D es que domina su carne a través de una vida consistente, es decir, de manera consistente. Estas son las 3 Ds del discípulo. ¿Sabían ustedes que las acciones religiosas no santifican los motivos malos? Porque la justicia práctica o las buenas obras que nosotros hacemos, obviamente, como ya dijimos, no son hechas para ser vistos por los hombres o alabados por los hombres. Todo esto tiene que ser hecho para agradar a Dios y para servir a la gente. Y Jesús nos enseña acerca de recompensas. Jesús nos enseña acerca del motivo correcto detrás de la acción correcta. Y hay algo detrás, es decir, no buscamos el aplauso de los hombres. Ahora, hay 2 tipos de personas en el mundo.
Y nosotros tenemos que trazar una línea para poder distinguir esto. En primer lugar tenemos los incrédulos y por otro lado tenemos los creyentes. Este es el espectro de la humanidad. Ya saben, la mayoría son incrédulos y nosotros conformamos cierto porcentaje. Pero dentro de los cristianos, dentro de la iglesia, hay dos grupos de personas. Tenemos en primer lugar los cristianos carnales y luego los cristianos espirituales. Entonces, cuando hablamos acerca de hacer lo correcto con la motivación incorrecta, normalmente los que fallan en esta área, obviamente, son los incrédulos religiosos que no conocen al Señor, que no hacen las cosas con el corazón o la motivación correcta, y los cristianos carnales. Un cristiano carnal es un cristiano bebé. Es alguien que está al inicio del proceso, aún no es un producto terminado. ¿Se acuerdan ustedes que en el Sermón del Monte estamos viendo cómo Jesús trata a sus discípulos desde el nuevo nacimiento hasta la madurez? Entonces, esta tendencia de llamar la atención, de ser vistos, ¿no? Buscar los aplausos de la gente. Sí, yo voy a acumular méritos delante del pastor, a ver si el pastor me da este ministerio. O de repente hay competencia dentro de la iglesia. Yo quiero ser el capitán de los anfitriones. Entonces, no se trata de eso. Y Jesús trata con los cristianos inmaduros en esta área para que puedan ser limpiados en sus actitudes, en sus hábitos y también en sus motivaciones. Así que la palabra de Dios actúa en nosotros para que nos parezcamos cada día más y más a Jesús. Ahora, hablando acerca de las recompensas, eso es bien importante. Nuestra justicia práctica, nuestras acciones de bondad, esas buenas obras, nada tienen que ver con tu salvación. ¿Cuántos saben que la salvación es gratis y es recibida por la fe en el Salvador? ¿Cuántos saben eso? Obviamente fue muy costosa para Él, para ti y para mí es gratis. Entonces no tiene nada que ver con tu salvación. La justicia práctica y tus buenas obras, todo tienen que ver con tus recompensas. Por favor, repitan conmigo, recompensas. O sea, Jesús utiliza la palabra recompensas como 7 veces en Mateo capítulo 6. Hay recompensas para nosotros si es que tenemos la motivación correcta detrás. Hay poder en las motivaciones, hay recompensa en las motivaciones correctas. Muy bien, ahora Jesús comienza a hablar acerca de esto de la recompensa y el Padre que ve en lo secreto recompensa en público. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios el capítulo 3 comienza a hablar acerca de que aquellas cosas que hacemos con la motivación correcta se están juntando en el cielo. O sea, el Señor toma nota, hay ángeles que están ahí, ángeles secretarios que están tomando nota de todo lo que nosotros hemos hecho, que es para gloria de Dios. O sea, hay cosas que tú y yo podríamos hacer en la carne. La Biblia dice que nada hagamos por contienda ni por vanagloria. Que no hagamos nada tratando de buscar nuestro propio bien en vez de buscar la gloria de Dios y el beneficio de los demás. Si hacemos las cosas en la carne, si hacemos las cosas por egoísmo, si queremos quedar bien para hacer quedar mal a otro, esas cosas no van a ser recompensadas en el cielo porque no tienen una motivación limpia detrás. Entonces, las cosas buenas que nosotros hacemos, 1 Corintios 3, en el cielo se toman en cuenta y es como que se almacenan allá. Es como que tú estás apilando. Si tú haces cosas motivadas por el amor en el espíritu correcto y la motivación de agradar y glorificar a Dios, eso se asemeja como oro, plata y piedras preciosas. Eso es precioso, eso perdura y es resistente frente al fuego. Pero aquellos que hacen las cosas por contienda, por vanagloria, los que hacen este tipo de cosas con malas motivaciones, por competencia, esas personas lo que están apilando en el cielo es denominado como heno, madera o paja u hojarasca. Y la Biblia dice que la obra de cada uno será probada por el fuego. Y es un fuego celestial. Y un día en el tribunal de Cristo, todo lo que hayamos hecho, todas esas buenas obras van a comparecer frente a este fuego celestial y todo aquello que no ha sido motivado, todo aquello que no era parte de las buenas obras que Él predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas, todo eso se va a quemar. Así que los creyentes carnales que no han dejado que Jesús los trate en esta área, han estado apilando mucho material combustible. Y después de que todo el humo se disipe y todas las cenizas caigan al suelo, no va a quedar nada.
no van a ser recompensados, porque no lo hicieron de corazón. Lo hicieron sirviendo al ojo, lo hicieron para competir con ese, para hacer quedar mal a este otro, para ellos quedar bien, es decir, ellos echan flores a sí mismos, pero le echan barro a los demás. Esas cosas no van a ser recompensadas. Delante de Dios todo eso se va a quemar. Pero el oro, la plata, las piedras preciosas, eso va a ser recompensado porque viene de una motivación genuina, que es buscar la gloria y la honra del Señor. Entonces, cuando hablamos de este tipo de prácticas, cuando hablamos acerca de este tipo de cosas, Jesús tiene mucho que decir. ¿Se acuerdan en el capítulo 5 Jesús habló del pecado? ¿Se acuerdan que Jesús habló acerca del homicidio? Habló de la ira, habló del enojo, habló acerca de los insultos. Jesús habló acerca de difamar a otros, deshonrar a otros. Jesús habló acerca del adulterio. Jesús habló acerca del mal hábito de mirar a las mujeres y desvestirlas. Jesús habló acerca de la fornicación. Jesús habló acerca del divorcio. Jesús habló acerca de dar tu palabra y no cumplirla. Jesús habló del pecado de la mentira. Jesús habló acerca del deseo de venganza. Entonces Jesús ya deja ese tipo de cosas del pecado, todo eso, y ahora se enfoca en cosas buenas. En el dar, en el orar y en el ayunar. Y comienza a regular todo esto porque había mucha actividad religiosa alrededor, pero no estaba siendo motivada de la manera correcta. Entonces, nosotros tenemos que entender que separados de Él nada podemos hacer. Esta sección de la Escritura se dirige muy bien a los cristianos carnales, porque un cristiano carnal todavía pues es gobernado por sus sentidos, su mente no renovada, entonces y es fosforito, explota rápidamente, pero sobre todo los cristianos carnales pierden rápidamente su comunión con el Señor. Y algunos de ellos han tirado su comunión con el Señor al tacho, por así decirlo, están caminando en la carne. O sea, el carnal camina muchas veces en la carne. Entonces, algunos de ellos son religiosos. Están en las iglesias y hacen un montón de cosas. Sí, sirven en la iglesia, nos faltan y hacen esto, hacen aquello, pero no lo hacen con la motivación correcta. Entonces no han sido limpiados en esa área. Y eso no va a ser recompensado. Entonces la persona tiene que ponerse en línea para capturar el corazón del asunto y que pueda caminar conforme a lo que Jesús quiere para cada uno de sus discípulos. Entonces, las motivaciones incorrectas son inaceptables delante del Señor. Y ahora Jesús entra en un campo que tiene que ver con las cosas que son buenas. El discípulo de Cristo es generoso, es piadoso en su vida de oración, tiene una sólida y consistente vida de oración y ayuna, motivado por el Espíritu. Así que vamos a empezar con esta sección leyendo a partir del versículo 2 del capítulo 6 de Mateo. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve en lo que se hace en secreto, te recompensará. Quiero que notemos 3 palabras. Por favor, repitan conmigo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Para. ¿Cuándo se refiere a la ocasión? ¿Cómo se refiere al modelo que imitas? Y para se refiere a la motivación. Entonces ese cuándo, cómo y para se repite no solamente aquí, sino que también cuando Jesús habla de la oración y cuando habla del ayuno. Ahora, aquí está hablando acerca de algo que se hace. Hay mucha gente que da millones, que abundan en obras de caridad, pero siempre lo publican y siempre lo hacen para ser vistos por los demás, para que la gente, como dice acá, les rinda homenaje. Y acá Jesús nos está llamando a guardarnos de la hipocresía. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesús nunca dijo bienaventurados los hipócritas? Jesús nunca dijo eso. Más bien, si ustedes leen Mateo 23, se van a dar cuenta que para los hipócritas no hay un buen final. Ahora, vamos a definir esa palabra, la palabra hipócrita. Esa palabra viene del griego upócrites, que literalmente significa hablar detrás de la máscara. Y si recurrimos al estudio, a la etimología, el origen, la derivación, el significado de las palabras, vamos a encontrar que esta palabra nos viene del teatro griego. En el teatro griego, los actores utilizaban 2 tipos de máscaras. Había una máscara que tenía una gran sonrisa, de oreja a oreja.
Y esa máscara se la colocaban y representaba comedia. Pero en el teatro griego también había otra máscara que se utilizaba y tenía el entrecejo fruncido, o sea, algo así. Entonces eso representaba tragedia. Entonces ellos cambiaban las máscaras para hacer saber a la audiencia si se trataba de tragedia o de comedia. La palabra hipócrites, que normalmente se traduce a actor, significaba literalmente hablar detrás de la máscara, implicando que la persona que estaba detrás de la máscara era diferente que la expresión de la máscara. Entonces, un hipócrita es alguien que por fuera está mostrando una cosa, pero por dentro no necesariamente hay correspondencia ni está alineado. Por ejemplo, una persona hipócrita te puede decir, yo jamás mataría a nadie. Pero por dentro están hirviendo, están llenos de odio, de celos, de contienda, de división. Por dentro varias veces te ahorcaron, varias veces por dentro te fulminaron. Si tuviese oportunidad de hacerlo, yo lo haría. Pero por fuera tienen una linda sonrisa, ¿no? Comediantes, ¿no? Pero por dentro, y eso no se le escapa a Jesús. Las motivaciones son importantes y no se le escapan al Señor. Entonces, Jesús dice que no hagamos ninguna de estas cosas como los hipócritas, que son pura fachada y se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pero un verdadero discípulo de Cristo no es una persona hipócrita. Y hay gente hipócrita dentro de los incrédulos que son religiosos y dentro también de los cristianos carnales que llegan a ser religiosos. ¿Cómo un cristiano llega a ser religioso? ¿Cómo puede ser eso? Ahora, no se vayan a confundir con la palabra religioso. Normalmente la palabra religioso dentro del ámbito mundial significa alguien que es piadoso, devoto a Dios, pero dentro del lenguaje cristiano, como quieran llamarlo, evangélico, la palabra religioso no necesariamente tiene una buena connotación. O sea, lo que quiero decir es esto: hay cristianos carnales que pueden llegar a ser personas religiosas e hipócritas a la vez, porque no son bien enseñadas en la palabra de Dios. Porque detrás de muchos púlpitos, en muchas iglesias, se enseña ley, se enseña legalismo. ¿Y cuántos saben que la letra mata? ¿Qué significa eso? Que no se les enseña el contraste entre la justicia atribuida por la fe en Jesucristo y la justicia práctica. Es decir, hacen muchas cosas para comenzar a juntar méritos para ser aprobados por Dios o por los hombres. Y eso no es correcto. Entonces Jesús corrige esta filosofía y Él quiere que nosotros seamos genuinos. O sea, un discípulo de Cristo nunca va a ser un hipócrita. Ahora, si una persona es hipócrita, no importa todo lo que haga, va a estar apilando mucha madera, mucho heno, mucha hojarasca. Pero un cristiano, un discípulo de Jesucristo, tiene un cómo diferente. Jesús aquí nos va a enseñar a que no hagamos las cosas como los religiosos, como los hipócritas. Jesús quiere que nosotros hagamos las cosas como Él. Y Él nos dio el ejemplo. Él pone el ejemplo. Él es el modelo perfecto para que podamos imitarlo. Muy bien. Vamos a ver cómo Jesús nos enseña luego a ser efectivos en la oración. Mateo 6, del 5 al 8. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo que se hace en secreto te recompensará. Noten ustedes que otra vez se repite cuándo, cómo y para. Versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ahora, cuando hablamos de la oración, ¿se acuerdan la segunda D, que tiene que ver con la devoción? La segunda D del discípulo. Cuando nosotros oremos, tenemos que buscar, cuando hagamos el bien, cuando practiquemos nuestra justicia práctica, tenemos que evitar la máxima exposición y buscar la mínima exposición. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la máxima exposición? Las plazas, las sinagogas, los lugares de concurrencia pública donde la gente concurre, porque es allí donde tú puedes pisar el palito de hacer las cosas para ser visto. Y Jesús dice,
Lo acertado es busca el lugar de mínima exposición, tu cuarto. Cierra la puerta. Otros lugares, otras traducciones dicen tu cámara secreta. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Porque no buscamos los aplausos de los hombres. Buscamos hacer las cosas para adorar a Dios, para agradar a Dios. Y nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensa en público. Porque como cristianos, como discípulos de Cristo, tenemos que entender que la adoración a Dios no es un espectáculo. No se trata de algo que es público, se trata de algo que es privado. Ahora, quiero decir eso porque los hipócritas oran. Los hipócritas también dan grandes sumas de dinero a los necesitados, obras de filantropía. Miren, escúcheme bien. Las oraciones de los hipócritas no son oídas, ni son respondidas, ni son recompensadas. Después de todo, no están buscando a Dios de todo corazón. Después de todo, no están orando a Dios. No están buscando su gloria, ni su reino, ni su voluntad. Están buscando los aplausos de los hombres. Esa es toda su recompensa. En cambio, el discípulo de Cristo, que hace las cosas para agradar a Dios, no para servir al ojo, sus oraciones son oídas, son respondidas y son recompensadas. Porque lo hacen acercándose a Dios de todo corazón. Ahora, en la segunda parte de esto, Jesús nos enseña a orar de una manera diferente que el ejemplo de los gentiles o de los paganos. Si tú quieres ser efectivo en la oración, tienes que ser breve, tienes que ir al grano, tienes que ser conciso y preciso en tu oración. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración eficaz del justo? La oración que está hecha conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos algo conforme a su palabra, su voluntad, Él nos oye. Orar en el Espíritu también es una oración muy eficaz. Es como un misil teledirigido que da en el blanco. ¡Pah! Orar en el Espíritu es orar perfectamente alineado con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios. Jesús dice que si queremos ser efectivos en oración, entonces no imitemos el ejemplo de los gentiles o paganos que oran a esos dioses. Ustedes saben que los dioses de los gentiles en realidad no existen, pero esos dioses falsos son malos, son celosos, y ellos tenían que aplacar la ira de ellos a través de una serie de sacrificios y oraciones repetitivas, parloteos. Son repeticiones vanas, sin ningún valor, sin ningún contenido, sin ningún poder. Entonces Jesús dice, no sigas ese modelo, no sigas el ejemplo de ellos. Entonces cuando miramos el espectro de todo lo que Jesús está enseñando, tenemos que aprender a no hacer las cosas como los hipócritas, como los religiosos, ni como los gentiles o paganos, sino como ¿quién? Como Él. Acuérdense, nosotros somos discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Se acuerdan del cuádruple llamado que Jesús nos hizo? Jesús dijo, vengan en pos de mí o vengan a mí. Lo segundo, ¿se acuerdan? Aprendan de mí. Lo tercero, síganme. Y lo cuarto, permanezcan en mí. Y si el cristiano carnal, en vez de estar dentro o fuera, se metiese en la palabra y estudiase y meditase la palabra de Dios, tendría un arsenal espiritual dentro con lo cual pararse firme a resistir al diablo, y el diablo huiría de su vida. Si el cristiano carnal tuviese una actitud de buscar a Dios con todo su corazón, entonces va a empezar a tratar esas áreas de su vida, va a empezar a dejar los insultos, el enojo, la ira, el explotar, va a dejar el ser vengativo y todo eso, y va a buscar ser como su maestro, como el Señor Jesús. Entonces, si obedecemos el cuádruple llamado del Señor, vamos a tener que dejar que el proceso nos cambie. Ahora, esas personas oraban y oraban repitiendo una serie de cosas. Entendamos una cosa. Antes de que nosotros empecemos a orar, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Jesús lo dijo. O sea, Él sabe todo. Tú no le comunicas nada nuevo a Dios en oración. ¿Sabías, Señor, lo que pasó? Hijito, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía que ibas a preguntarme eso. Antes que nacieses. O sea, tú no le comunicas nada nuevo a Él. Los paganos, los gentiles, oraban a sus dioses, pero no bajo una perspectiva de la que nosotros tenemos. Nosotros acercamos a Dios conociendo su carácter, sabiendo que Él es nuestro Padre, que Él es bueno, que Él es todopoderoso y que no solamente Él puede, Él quiere.
Y Él conoce todas sus necesidades antes que le pidas, pero Él aún así insiste. Y Él te dice, acércate a mí y pídeme. Porque Él quiere que nosotros podamos establecer una dependencia de Él. Que podamos confiar en Él, que podamos expresar nuestra confianza en Él por todas las cosas que nosotros necesitamos. Ahora vamos a ver la oración que Jesús nos enseñó a hacer. Es la oración modelo. Si vamos a aprender a orar como Jesús, vamos a ver cómo oraba Él. Y Jesús nos enseñó ahí en Mateo 6, del 9 al 13, ustedes deben orar así. Él no dijo, ustedes deben orar esto. La oración que conocemos como el Padre Nuestro, o la oración del Señor, no es una liturgia, es un modelo. Y como modelo tiene una serie de componentes que son esenciales. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Nos dirigimos a Dios como Padre, y no solamente mi Padre, sino Padre nuestro, porque Él tiene una gran familia. La familia de Dios está en los cielos, una parte, y otra parte en la tierra. Los que han partido y aquellos que estamos todavía aquí. Ahora, tú te diriges a Dios y te enfocas en Él en primer lugar. Ahora, vamos a ver el espectro completo, porque en Mateo capítulo 6, por lo menos los primeros 18 versículos, Jesús habla de tres cosas. ¿Se acuerdan cuál es la primera? La limosna, la segunda la oración y la tercera el ayuno. La limosna tiene que ver con los demás, o sea, amamos a las personas. Pero las últimas dos prácticas, la oración y el ayuno, tienen que ver con nuestra devoción a Dios, tienen que ver con nuestra reverencia a Él. O sea, Dios tiene que ser primero. Entonces, miren las 7 cosas que hay en este modelo de oración. Número 1, tu nombre. Número 2, tu reino. Número 3, tu voluntad. Número 4, nuestra provisión. Número 5, nuestro perdón. Número 6, nuestra protección. Y número 7, aunque en esta traducción no aparece la frase, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, es su gloria. Entonces su nombre, su reino, su voluntad, nuestra provisión, nuestro perdón y nuestra protección y su gloria. Entonces esa es la estructura que encontramos. Nuestra oración debe poseer este tipo de elementos cuando nos dirigimos a Él. Y bueno, y acá cuando hablamos de reverenciar a Dios y hablamos de su nombre, decimos santificado sea tu nombre. O sea, lo hacemos con el conocimiento de lo que hay detrás de un nombre. O sea, su naturaleza, su carácter, todos sus atributos. Es decir, lo adoramos a Él en la hermosura de su santidad. Y lo hacemos con la actitud de primero el reino. Y lo hacemos con la intención de seguir su plan y su voluntad. Y cuando nosotros necesitamos algo, recurrimos a Él por provisión. Y cuando hemos hecho algo malo, recurrimos a Él por perdón. Y si hay alguna situación de peligro, recurrimos a Él por protección. Y buscamos siempre su gloria. Y siempre tenemos que recurrir a Él por esas cosas, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestra fuente. ¿Se acuerdan? La gloria es para Él por su misericordia y por su verdad. Ahora, los versículos 14 y 15 nos dicen algo muy interesante. Jesús conecta esto a esta oración y dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Hay algunas personas que han leído esto y han entendido mal. Dios no perdona como los hombres perdonan. Los hombres deben perdonar como Dios perdona. Eso es muy importante. Y acá se está hablando acerca de la importancia del perdón a los demás. Es decir, Dios quiere que tú y yo tengamos un espíritu perdonador. El Padre perdonador desea tener hijos perdonadores. Tu carácter debe ser perdonador. ¿Quiénes son hijos de Dios? Porque mucha gente religiosa dice Padre nuestro. Solamente esta oración la pueden hacer aquellos que han nacido nuevo y que son hijos del Padre por la fe en Jesucristo. La oración del Señor o el Padre nuestro en realidad es la oración del discípulo. El sermón del monte es para gente nacida de nuevo. Entonces, tú tienes que aprender a perdonar con el entendimiento previo de cómo fuiste perdonado. Y hemos visto que el Señor no quiere que tú guardes ningún tipo de resentimiento. Entonces, un espíritu perdonador,
Un padre perdonador desea tener hijos perdonadores y que tengan un carácter perdonador. Y eso nos hace más como Jesús. Ahora, hay una frase que aparece en una publicación de una revista llamada Baptist Challenge, la publicación de diciembre de 1981. Es interesante, dice que es extraño que mientras oramos, rara vez pedimos un cambio de carácter, pero siempre pedimos que cambien nuestras circunstancias. En vez de pedir, Señor, cámbiame, pedimos, Señor, cambia esta circunstancia, cuando en realidad somos nosotros los que estamos en el proceso de discipulado, somos nosotros los que tenemos que alinearnos más y más como Jesús. Las circunstancias ya saben que van a ser adversas. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, aprendamos a confiar en Él, aprendamos a confiar en el Padre. De eso se trata. Y cada día tenemos que recurrir a Él por perdón. Porque el perdón no solamente nos limpia, nos cambia. Es como las águilas. Cada día por la mañana las águilas limpian su plumaje, limpian sus alas. Ellas no se pueden dar el lujo de salir del nido ahí en las alturas y hacer un vuelo en picada con las alas sucias. Ellos tienen que ir con la velocidad correcta, con el ángulo correcto. Es un ataque en precisión. Y nosotros cada día por la mañana nos aseguramos de que estamos limpios para caminar con Él. Eso es muy importante. Muy importante. Por favor, repiten conmigo. Motivos limpios. Motivaciones puras. Eso nos cambia, nos hace más como el Señor. Y finalmente, Jesús termina hablando acerca de la tercera práctica, que es la práctica del ayuno. Cuando ayunen, versículos 16 al 18, no pongan cara triste, ¿no? La cara de tragedia, ¿no? O sea, como hacen los hipócritas que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara. Hay agua, hay perfume, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. La tercera práctica, la que tiene que ver con la disciplina, es la del ayuno, y es parte de la vida de un discípulo de Cristo. Ahora, cuando hablamos del ayuno tenemos que entender su verdadera naturaleza, porque muchas personas en una época en la iglesia se llevó el ayuno hasta un extremo. Y todo era sobre el ayuno. Y el ayuno no es una herramienta multifuncional. O sea, el ayuno no reemplaza la fe, ni la oración, ni reemplaza una serie de cosas. Pero el ayuno nos ayuda tremendamente. Jesús ayunaba, muchos hombres de Dios ayunaban. Y cuando hablamos acerca del ayuno, también estamos hablando acerca de algo que se hace de manera intencional y de manera personal. Por ejemplo, el dar limosna, el orar. Y el ayunar es algo que tú tienes que hacer con tu propia iniciativa, como un acto delante de Dios. Ahora, el ayunar no cambia a Dios. El ayuno no es una huelga de hambre. No se trata de dejar de comer. El ayuno siempre en la Biblia viene acompañado de oración. Y mucho mejor si es con el estudio de la palabra. O sea, el ayuno es separar tiempo, el tiempo que le dedicamos a lo natural, a lo terrenal, para buscar a Dios. El ayuno no causa de que Dios cambie su opinión sobre algo o sobre alguien. Señor, sabes que voy a hacer una huelga de hambre y para obligarte a ti voy a torcer tu brazo para que hagas esto que no querías hacer en el primer lugar. No, no es así, no funciona así. Estamos vestidos de un velo de carne y nuestra carne es como un dimmer. ¿Han visto esos dimmers que regulan la intensidad de luz? La carne, el velo de la carne es como que le baja la intensidad de los sentidos espirituales. Ayunar, cuando viene acompañado de oración y del estudio de la palabra de Dios, significa dejar a un lado las cosas que me distraen y yo comienzo a buscar a Dios. ¿Para qué se ayuna? Tú ayunas para buscar dirección de Dios. Tú ayunas para ministrar a Dios. La Biblia dice, ayunando, ministrando al Señor, el Espíritu Santo dijo. El ayuno es el preludio, la preparación previa para recibir revelación. Si tú quieres recibir respuestas, si quieres dirección de parte de Dios con respecto a la voluntad específica de Él, de manera personal, esto te va a ayudar. El ayunar te va a ayudar mucho. Ahora, noten ustedes que en el capítulo 6 de Mateo se habla primero del dar al necesitado, la limosna. Lo segundo es la oración y lo tercero es el ayuno. Y voy a decirlo de esta forma. El ayuno
Perdón, la oración te une con el Padre, te une con Dios. El ayuno te separa del mundo. Así que el Señor nos ha llamado para hacer lo bueno con el motivo correcto, con motivaciones puras. Nos ha llamado a que nosotros podamos hacer las cosas en secreto, de manera intencional. Tú puedes ayunar y oír a Dios más claramente en tu espíritu. Así que nosotros hemos sido llamados no para imitar a la gente religiosa, a la gente hipócrita, o a aquellos gentiles o paganos que hacen las cosas para ser vistos de los hombres. Dios nos está llamando a que seamos imitadores de Cristo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Todo lo que hagamos tiene que ser para agradar y adorar a nuestro Rey Jesucristo y glorificar al Padre en todo lo que hacemos para Él. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Ahí donde estás, medita. ¿Cuál es la palabra que sale a flote en todo lo que hemos dicho? Motivaciones, motivos. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Tienes una intención extra debajo de la manga? ¿Cuál es tu intención cuando halagas a otra persona? ¿Es una alabanza sincera? ¿Es un reconocimiento del bien en la otra persona o lo haces para sacar provecho? O sea, ¿para qué te acercas a esa chica? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Qué es lo que tú haces cuando comienzas a hablar mal de tu compañero de trabajo frente a tu jefe? ¿Cuál es tu motivo? ¿Serrucharle el piso y tú ascender? ¿Por qué te echas flores y a ellos les echas barro? ¿Por qué en tu salón de clases tratas de figurar como si fueses la estrella? ¿O quieres ser el más matón y haces bullying a los demás? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? Todo lo que está oculto va a salir a la luz. Las intenciones del corazón se van a hacer evidentes. Más nos vale que hagamos los cambios necesarios. Y aquí donde estás, con la palabra y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, te ruego, parécete más a Jesucristo en esto. Regula la forma en que haces lo correcto. Ajusta tus motivaciones. ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es tu motivación al hacer esto o aquello? ¿La gloria de los hombres? ¿Méritos delante de los hombres? ¿O agradar a Dios? Ahora, si tú no has recibido a Jesús, quiero darte la oportunidad para que lo hagas. Por favor, repitan conmigo. Dios de los cielos, reconozco que te necesito. Perdona mis pecados. Jesús, me rindo a ti. Sé mi Señor. Creo que el Padre te resucitó y que tú vives. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.